Tengan todos muy buenos días. Voy a continuar con lo que es el segundo tema, que se titula lo que es la estructura de la glucosa. La glucosa es el compuesto que sirve como una fuente de energía para todos los seres vivos. Siguiente diapo, por favor. Ok, normalmente la conocemos como azúcar o como monosacárido. El término sacárido se deriva del griego saccharon, que significa azúcar. Entendemos que la glucosa es una molécula orgánica compuesta por carbono, hidrógeno y oxígeno y cuya fórmula es C6H12O6. Como tal, forma parte de un grupo mucho mayor de azúcares y carbohidratos. La glucosa es un monómero o monosacárido con 6 carbonos unidos en línea. El primer carbono es un grupo carbonilo, HC igual O. Los demás carbonos tienen grupos hidroxilos OH. La glucosa es una solución acuosa, tiene una estructura cíclica o en anillo, resultado de la reacción del carbono 1 en el oxígeno del OH del carbono 5. Siguiente diapo, por favor. La anterior. Ok, ahora vamos con las características de la glucosa. Es una hexosa, es decir, que tiene 6 átomos de carbono. Es aldosa, quiere decir que posee un grupo aldehído a carbono CHO en el primer carbono. Tiene grupo hidroxilo OH, que también se encuentra en los alcoholes. Forma cristales sólidos, es soluble en agua y tiene un sabor dulce. ¿Dónde podemos encontrar lo que es la glucosa? La glucosa, como es el carbohidrato más abundante en la tierra, el azúcar que usamos, por ejemplo, para endulzar la comida o preparar postres, se llama sacarosa, compuesta por una molécula de glucosa y otra de fructosa. Normalmente se obtiene de la caña de azúcar y de la remolacha. Siguiente diapo, por favor. Ahora, lo que es la función de la glucosa. La glucosa es una molécula importante en el metabolismo de todos los seres vivos. Aporta energía, que es el proceso de la glucosa dentro de las células, se traduce a moléculas de ATP, que es la molécula energética por excelencia. Reserva. Las plantas que usan como fuente de energía la luz solar sintetizan azúcares, principalmente la glucosa y almidones, y almacenan en frutos, tubérculos y raíces. En los animales, la glucosa es almacenada en forma de glucógeno o en músculos e hígado. Tiene estructura. La glucosa también es componente de la celulosa, que es el armazón principal de las paredes celulares de los vegetales y de las algas. ¿Cuál es la digestión y absorción de la glucosa? Por ejemplo, en el aparato digestivo se produce la digestión de los carbohidratos donde se encuentra la glucosa. Diversas enzimas están encargadas de este trabajo. En la saliva está la amilasa, la enzima que degrega los poligosacáridos y libera de la glucosa. La lactasa rompe la lactosa, liberando galactosa y glucosa en el intestino. Perdón. Los almidones que se encuentran en una gran cantidad en las patatas, en el maíz, el trigo, arroz y legumbres son degradados por la amilasa de la saliva y del jugo pancreático. En el intestino existe una enzima que rompe la unión de la fructosa y la glucosa en la sacarosa. Una vez que el intestino delgado, la glucosa llega al intestino delgado, la glucosa es absorbida. Esta entra en la célula intestinal por transportes especiales, que son pasadizos en la membrana plasmática. Una vez dentro, la glucosa sale por el extremo opuesto y cae en los vasos sanguíneos del intestino. Siguiente diapo. ¿Cómo llega la glucosa a las células? La glucosa llega a la célula
del organismo a través de la sangre. La primera estación es el hígado, donde la glucosa llega para ser almacenada en forma de glucógeno. Cuando pasamos un periodo largo sin ingerir alimentos, el hígado es el encargado de suplir glucosa constantemente a través de la degregación del glucógeno. La glucosa entra en las células a través de pasadizos o transportadores en las membranas plasmáticas. Algunas de esas compuertas son abiertas por acción de la insulina o hormona producida en el páncreas. La glucosa en las células musculares también es almacenada como glucógeno, que es una forma rápida y segura de obtener energía cuando estamos haciendo, por ejemplo, ejercicio. Siguiente diapositiva. Mi segundo tema se titula lo que es la fórmula de Fischer y Howard. En la proyección de Fischer tenemos que fue ideada por el químico alemán Emilio Fischer en 1891, que era el ganador del Premio Nobel en Química en 1902. En una proyección de Fischer, el hidrato de carbono se muestra en su forma de la cadena abierta, bastante cíclica. Los átomos de carbono en la cadena principal de la molécula del hidrato de carbono se conectan verticalmente, mientras que los átomos de hidrógeno y los grupos de oxidrilo se pegan horizontalmente. Las líneas horizontales ilustran las ligazones que salen de la paginación, mientras que las líneas verticales muestran ligazones que están en la paginación. Los átomos de carbono se pueden o no se pueden mostrar en una proyección de Fischer. Las proyecciones de Fischer tienen una ventaja principal, que es fácil y determinar visualmente las proyecciones estereochemical de un hidrato de carbono o comparar la diferencia entre los hidratos de carbono de manera rápida y fácil. Por ejemplo, es simple informar la diferencia entre dos enantiómeros, las moléculas que son una imagen de espejo de 1A. Una proyección de Fischer se puede girar a 180 grados sin verificar el estereoisomerismo de una molécula. Si se girara a 90 grados, entonces un diverso enantiómero sería ilustrado. Así que, por lo tanto, esto es imposible con la proyección de Fischer. Los pequeños cambios pueden afectar a las características de una molécula. Por lo tanto, el cuidado debe ser tomado al usar las proyecciones de Fischer para ilustrar el hidrato de carbono. Mientras que las proyecciones de Fischer pueden tener un grado de ambigüedad cuando está confundido con otros tipos de gráfico, su uso se representa los no hidratos de carbono se desalientan. Se utilizan principal para ilustrar los monosacáridos. Pueden ser utilizados para poder representar otras moléculas orgánicas, incluyendo los aminoácidos, pero esto es desalentada por las 2016 recomendaciones de IUPAC. Las reglas de IUPAC también determinan que los átomos de hidrógeno se deben explícitamente drenar, especialmente los átomos de hidrógeno del grupo del extremo de hidratos de carbono. Las proyecciones de Fischer son diferentes a las fórmulas esqueléticas. Siguiente, por favor. Una proyección de Howard difiere de una proyección de Fischer, en que está utilizada para representar el hidrato de carbono en su forma cíclica. Esta es especialmente útil para los azúcares que tienen una estructura del anillo. Fue ideada por el Sir inglés Norman Howard, del químico que se desplegó en el trabajo de Fischer, caracterizado muchos más hidratos de carbono. El desarrolló la técnica del ejemplo después de la Guerra Mundial I y recibió el Premio Nobel en 1937 para la química para su trabajo en hidratos de carbono y vitamina C de investigación. En una proyección de Howard, que ahora es patrón en la química orgánica, para los ejemplos estereochemical del hidrato de carbono, ligazones más gruesas entre los átomos de carbono representan esos más cercanos al espectador y el hidrógeno, el hidroxilo, pega abajo del avión de los átomos de carbono, representa esos en la derecha en una proyección de Fischer. Sin embargo, esta regla no se aplica a los grupos en los carbonos del anillo pegados al átomo de oxígeno endosílico.
Comparado a una proyección de Fisher donde los átomos de carbono pueden o no ser ilustrados, en una proyección de Hayward se implican. El carbono 1 tiene también se refiere como el carbono anomérico. Los átomos de hidrógeno que se pegan a un átomo de carbono también implican, no se muestran tan, se muestran los grupos de hidroxilo y otros átomos a la unidad de carbono. Una desventaja a las proyecciones de Hayward es que no solamente no son totalmente exactas en la representación de la colocación espacial de todos los átomos. Una conformación de la silla se puede utilizar que representa más exacto la colocación espacial de los átomos. Sin embargo, esta conformación puede ser la determinación de la estereoquímica básica del hidrato de carbono. Y acetales se preparan a partir de aldehído y de una y cetona correspondiente, y un alcohol en presencia de ácido mineral y el mecanismo de formación de acetales Por se último, cataliza. tenemos las reglas de Fisher y Con el Hayward. ácido esta reacción es En la estructura de Fisher tenemos las reglas. inevitable. La cadena carbonada se sitúa en forma vertical. La parte más oxidada de la cadena se coloca hacia abajo, hacia arriba, y la más reducida se coloca hacia abajo. Los elementos que no hacen parte de la cadena carbonada se colocan de manera horizontal sin cambiar el orden. Siguiente diapo. Ahora con la fórmula de Hayward tenemos la siguiente regla. El micrófono y se escucha mucha interferencia. Sí, bueno, ahí disculpen,